Esta es una pregunta que definitivamente puede terminar asustando a cualquiera, digamos, no sé, podrían hacer el intento la próxima vez que se suban a un bus, ¿verdad? Ustedes se suben a un bus y a quien a quien le toque ir sentado a la par de ustedes le preguntan si existe el mundo real y pues muy probablemente esa persona empiece a dudar de si es seguro o no seguir sentados a la par, seguir sentado a la par suya. ¿Por qué? Cuando Searle pregunta sobre si existe o no la realidad, está haciendo una pregunta que es a todas luces contraintuitiva. ¿Por qué? Porque nosotros siempre partimos del hecho de que andamos en el mundo. O sea, vamos a ver, el hecho de que el mundo tiene una existencia, es, por así decirlo, es un supuesto con el cual nosotros nos movemos. ¿Ya? O sea, nosotros andamos por el mundo y nunca nos cuestionamos si existe o no existe. Y nunca, además, nos cuestionamos qué significa que podamos afirmar que existe algo en el mundo, ¿verdad? Y hay un montón de referencias filosóficas que pasan precisamente por querer resolver este tipo de cuestionamientos. Entonces, vamos a ver, lo que vamos es a hablar un poco del realismo y vamos a tratar de ambientar qué es lo que está tratando de proponer Searle y en función de qué tipo de discusiones es que este tipo de pregunta tiene sentido. Primero que nada, tradicionalmente o de manera muy general, haciendo una explicación que tiene que ver con, con una definición, digamos, muy grande, muy laxa, muy general, sí, muy amplia de realismo, lo que tendríamos que decir es que el realismo es la postura filosófica que sostiene la existencia de una realidad con la cual los seres humanos van a relacionarse de alguna determinada manera. Vamos a ver cuál es esa manera en la propuesta de CERN, pero el punto es que el criterio de la existencia de las cosas recae precisamente en el supuesto, digamos, de que las cosas, de que hay una existencia, digamos, ahí afuera. Ese afuera hay que explicarlo muy bien ahora, ¿verdad? Y que en el mejor de los casos los seres humanos tenemos parámetros o criterios con los cuales nosotros nos podemos relacionar con ella, como para conocerla, como para manipularla, como para operacionalizarla, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería básicamente realismo. De hecho, nosotros hemos visto propuestas bastante realistas, digamos, en el curso, en el sentido de que siempre en el curso hemos partido del hecho de que lo que estamos explicando son las cosas que existen, ¿verdad? Desde los presocráticos hasta Descartes, eso era así sin prácticamente mayor miramiento, ¿verdad? Con Kant, sí tenemos aquí una curva, hacemos un punto, hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque Kant no es realmente, no es realmente realista. No es realista en el sentido de que el criterio de conocimiento para Kant no recae en esa realidad con la cual tenemos que tener algún tipo de cercanía para poder decir que la conocemos, para poder, como para poder tener certeza de ella, sino que con Kant el criterio es más bien no externalista, sino internalista, ¿verdad? Entonces, Kant es la postura de Kant es completamente distinta, y sin embargo, en Kant vamos a encontrar todavía un cierto deje realista, un cierto rasgo realista, que hay como un rescoldo, un residuo realista, que es lo que hablábamos de la cosa en sí. Si ustedes lo ven, independientemente de que en Kant, tal como le estaba respondiendo ahora a Flores, en Kant de lo que se trata es de conocer la manera en que nosotros podemos generar representaciones de las cosas. Independientemente de eso, en Kant siempre va a quedar ese espacio último, de alguna manera, que es de alguna manera inaccesible, que de alguna manera
queda como completamente fuera de nuestro control, que es la cosa en sí. La cosa en sí, vamos a ver, de la cosa en sí lo único que podemos decir es que existe y que de alguna manera en Kant tenemos evidencia de que las cosas en sí existen, de que hay una existencia en sí, precisamente porque nuestras representaciones no se generan gratuitamente. Nuestras representaciones se generan a partir de la interacción con ciertas cosas cuya existencia no depende de nosotros, ¿lo ven? Ahora, siendo que esa existencia es independiente de nosotros, lo más que nosotros podemos conocer de las cosas que están en esa existencia es lo que nos podemos representar de ellas, simplemente. Pero su existencia está dada. Para que esté dado significa, es una manera simplificada de decir que es independiente de nosotros. Entonces, Kant no es propiamente hablando realista, pero tiene todavía ese último, ese último, ¿cómo decirlo? Sí, residuo, dije, es como un sedimento realista, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ahora, con Searle estamos enfrente de alguien que no solo se cuestiona el problema del realismo como un problema que hay que explicar, sino que además se sitúa en él y defiende precisamente el realismo. O sea, Searle es un realista convencido, ¿verdad? Por eso la pregunta de si existe el mundo real del capítulo 7 del texto de Searle empieza con esas objeciones, digamos, que se le pueden poner al realismo. Entonces vamos a ver cómo empieza definiendo Searle ciertas cosas, ¿verdad? Primero que nada, para Searle es importante dejar claro que hay algo dado que se llaman hechos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos, en quién podemos pensar así? ¿En quién salta de una vez en este tipo de discusiones? Bueno, es imposible no pensar en Nietzsche, por ejemplo, una vez que nosotros vemos este tipo de afirmación, este tipo de aproximación explicativa. Para Nietzsche no existían hechos, sino que lo único que existían eran referencias, nuestras referencias a los hechos. ¿Ya? O sea, que para poder hablar de hechos tan siquiera tenía que tener o haber la posibilidad de una referencialidad que los pudiera hacer evidentes. Sin ello, no hay tal cosa como hechos en el mundo. No hay tal cosa, diría Nietzsche, como hechos objetivos en el mundo. ¿Verdad? Esto va a ser muy importante para Searle porque él va a decir que más bien hay dos tipos de hechos en el mundo. Por un lado, están los hechos independientes del humano, que son estos que tenemos aquí arriba, y por otro tenemos los hechos que se relacionan con lo humano. De hecho, todo el texto de Searle tiene que ver con cómo es que podemos explicar además la existencia de un montón de cosas que surgen solamente porque hay seres humanos que las crean. El texto de Searle, de hecho, se dedica a la existencia de la realidad social. No sé si ustedes vieron eso en el texto. El texto se llama La construcción de de la realidad social. En estos dos últimos capítulos del texto, lo que se dedica es a retomar entonces la definición del realismo y cómo es que esto se relaciona. Ahora, la tesis de Searle. Lo que Searle va a defender es que efectivamente existe una realidad independiente de los humanos. O sea que los humanos estén por ahí presentes es absolutamente indiferente para su existencia y su funcionamiento. Pongamos un ejemplo, o un ejemplo que podría traer a colación, que podría traerse a colación en relación con este tipo de argumentación. Se sabe que ocurrieron un montón de encadenamientos causales, de relaciones entre cosas, para que tan siquiera, digamos, existiera lo que hoy denominamos planeta Tierra.
Una vez que el planeta, lo que hoy denominamos el planeta Tierra existió, se crearon en él las condiciones, o se generaron, perdón, esa palabra creación es un poco pesada, digamos, en este tipo de explicaciones, pero en este planeta se generan también las relaciones causales entre cosas que además propician eso que llamamos vida. ¿Verdad? Una vez que se propicia eso que llamamos vida, se propicia también la existencia de seres que tienen las características que tenemos nosotros, o sea, somos nosotros. Y una vez que nosotros estamos aquí, explicamos todo lo que existe a partir de parámetros que nos van a ser propios, ¿verdad? Pero vean que tuvo que ocurrir un montón de cosas, pero un remontonal de cosas, tuvieron que encadenarse causalmente un montón de acontecimientos en el mundo para que nosotros pudiéramos estar aquí hoy discutiendo a propósito de lo que significa que haya, que haya realmente cosas ahí que nosotros podemos eventualmente conocer. Eso es lo que quiere decir de alguna manera que existe una realidad independiente de los humanos. O sea, los humanos no tuvimos nada, absolutamente nada que ver con las relaciones causales que en última instancia nos terminaron haciendo posibles, ¿verdad? Y eso para Searle es así, es así de facto, es un hecho, ¿ya? Es un hecho objetivo y que, y para Searle al ser un hecho es algo completamente incontestable, eso no se... Sería una tesis, si ustedes lo ven argumentalmente, es lo que llamaríamos una tesis dura, es un supuesto sumamente duro. O sea, Searle no estaría dispuesto a negociar este propuesto, ¿verdad? Otra cosa en relación con los hechos. Si nuestros enunciados son verdaderos, va a ser porque nuestros enunciados, nuestras proposiciones, lo que decimos de las cosas, digamos, se corresponden con hechos. O sea que los hechos son básicamente cosas o circunstancias o no sé, como lo quieran ver, que ocurren, ¿verdad? Y nuestros enunciados eventualmente serían descriptivos de esos hechos. Y la relación que tienen entonces estos enunciados con los hechos más bien esa relación la que nos permite entonces generar esa certeza de la que hemos venido hablando, esa seguridad de la que hemos venido hablando, ¿verdad? Pero siempre en relación con cómo nuestros enunciados, nuestras proposiciones describen estados de cosas. O sea, cómo es que lo que afirmamos del mundo se relaciona con las cosas que están en ese mundo interactuando y que nosotros estamos describiendo. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta el momento. Esto se está entendiendo claramente. Bien, en relación con esto, entonces, es que podríamos decir con Searle que su propuesta básicamente se ancla en lo que llamamos verdad por correspondencia. Hay varias versiones a propósito de qué es verdadero y cómo lo podemos reconocer. En el caso de Searle, él básicamente remite a este modelo de verdad que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Nuestros enunciados tienen que poder contrastarse con aquello que describen en aras de poder determinar cuál es su potencia, digamos, descriptiva. Si tienen, si su manera de describir los estados de cosas es adecuada, o sea, si efectivamente en los estados de cosas se da lo que nuestros enunciados describen, entonces eso es el criterio mediante el cual los caracterizamos como enunciados verdaderos. ¿Verdad? Veamos aquí tres ejemplos. Y ahí tendremos que ver qué significan hechos en cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, en el Chirripó está el punto más alto de todo Costa Rica. Si no me equivoco, es propiamente hablando en los crestones del Chirripó, a donde podemos encontrar el punto más alto de Costa Rica en relación con el nivel del mar. ¿Verdad? Vean que esto es un enunciado meramente descriptivo, ¿verdad? Que es cierto si y solo si
efectivamente no hay ningún otro punto de Costa Rica que sea más alto que cualquier punto que encontremos en el Chirripó. Vean que aquí la descripción, el enunciado, simplemente parte del hecho de que efectivamente hay algo como el Chirripó que es parte de algo que se llama Costa Rica y que además dentro de una relación que se llama ser más o menos alto, es el punto más alto. ¿Ven? Ahí hay un montón de contenidos que son meramente descriptivos y cuya combinación también nos da una descripción, digamos, de algo que eventualmente podríamos ir a corroborar a partir de, no sé, de alguna manera de medirlo, y que podemos entonces determinar qué tan cierto o qué tan falso es, ¿verdad? Qué sé yo, de repente, si después de un gran terremoto el Chirripó se viene abajo, digamos, o sea, hace un hueco y se cae o lo que sea, de pronto esta proposición podría empezar a ser falsa. O no sé, qué sé yo, el volcán Irazú de pronto también en un terremotazo, no sé, sube 4.000 metros más de lo que tiene ya y un terremoto de esa magnitud, pues obviamente todos quedamos muertos, ya no nos tocará a nosotros ver, digamos, los resultados de si la proposición termina siendo falsa a partir del terremoto que les describo. Pero el punto es que ven cómo es que describe una determinada circunstancia que puede ser corroborable. Ahí tendríamos un hecho de los que hemos llamado independientes de lo humano, ¿verdad? Que el Chirripó está, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es simplemente descriptivo de algo que se da ahí, independientemente de que nunca hubiéramos poblado Costa Rica, de que nunca nadie se hubiera dado cuenta, digamos, ahí hay un punto que tiene las características que describe el enunciado. Segundo ejemplo, Rocinante es el caballo de Don Quijote. Bueno, ya hemos hablado de Rocinante bastante en el curso, ¿verdad? Es un personaje famoso ya en el curso. Y efectivamente, ¿qué tendríamos que hacer para corroborar efectivamente que este enunciado es verdadero? Bueno, pues irse al texto en el cual esto se describe y revisar efectivamente que Rocinante le pertenezca a Don Quijote y no a nadie más. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la primera proposición, el primer enunciado que vimos, y este segundo enunciado? Efectivamente, ambos son verdaderos como enunciados, ¿verdad? El primero tiene la característica de que describe un montón de circunstancias que están ahí enfrente de los seres humanos y los seres humanos nos podemos referir a ellas a partir de que entramos en conocimiento con esas circunstancias, con esos entornos que están ahí fuera de lo humano. O sea, vamos a ver, si los humanos nunca hubiéramos existido, y como dicen en ciencias económicas, si los humanos nunca hubiéramos existido, ceteris paribus, o sea, si quitamos la variable del humano y todo lo demás lo mantenemos igual, entonces lo que describe este enunciado sobre el Chirripó seguiría dándose tal como el enunciado lo describe, ¿ya? Y el hecho de que hubiera o no seres humanos sería solamente circunstancial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nunca hubiera habido seres humanos, si nunca, y eso implica, entre otras cosas, que tampoco nunca hubiera habido un Miguel de Cervantes que escriba el Quijote de la Mancha, entonces nunca habríamos tenido algún tipo de referencia a partir de la cual pudiéramos afirmar que Rocinante en efecto es el caballo de Don Quijote. ¿Por qué? Porque en ausencia del humano, digamos, esta proposición jamás habría podido ser establecida. ¿Por qué? Porque nunca nadie habría escrito nada sobre el caballo de Don Quijote. ¿Se entiende? Entonces, aun cuando ambas son verdaderas, obviamente una depende de que haya humanos que generen un determinado entorno a partir del cual eso se verifica y el otro no. Emanuel, ¿tiene una pregunta? Sí, profe. Es que no pasaría lo mismo con la primera.
Porque Costa Rica existe porque hay humanos, ¿no? No, vamos a ver, ahí hay que tener, hay que hacer una diferencia. Yo siempre dije, parte del hecho de que hay algo que llamamos Costa Rica. Obviamente, el nombre Costa Rica, referirse a esto que nosotros hemos delimitado, los límites mismos de Costa Rica, existen gracias a los humanos. Pero digamos, eso, ese objeto, o ese montón de cosas, digamos, que están contenidas dentro de los límites del país, eso existe independientemente de que lo denominemos Costa Rica, de que lo denominemos Capitanía General de Guatemala, de que lo denominemos, no sé, por ejemplo, eh, no sé, Nuevo Mundo, digamos, no sé, como quiera usted ponerlo, ¿verdad? Habría Ya, que ya, ya ver, me queda más claro. Sí. por ejemplo, vea que si usted pregunta, si usted le pregunta a cualquier persona, ¿a dónde queda? O hay personas a las que usted les pregunta, ¿a dónde queda la Unión? San Diego de la Unión, y dicen, suave, San Diego de la Unión no me suena. Pero si usted le dice, bueno, San Diego de Tres Ríos. Ah, sí, no, claro, usted agarra el Cristo de Sabanilla y sube, y ahí llega a San Ramón de Tres Ríos, no tiene pierde, ¿verdad? Que le digamos Tres Ríos o la Unión es absolutamente indiferente como para que eso exista tal como lo que es. Ontológicamente hablando, sigue siendo lo que es independientemente de que le llamemos Tres Ríos, de que le llamemos la Unión y de que vaya usted a saber si dentro de, no sé, dentro de 400 años no se les ha ocurrido ponerle algún otro nombre. ¿Se entiende? Entonces, hay que distinguir entre la nomenclatura con la cual nos referimos a las cosas y las cosas, ¿verdad? Entonces, ahora, esto me permite hacer otro ejemplo, Emanuel. El nombre que le damos a las cosas, obviamente, necesita de la existencia de humanos para que se dé, ¿verdad? Entonces, eso sería, por ejemplo, la proposición. La Unión es el nombre oficial de la comunidad a la que la gente se remite como Tres Ríos. Eso también es una proposición verdadera. Uno la puede contrastar a partir de lo que ocurre. Ahí el ocurrir es básicamente cómo se refiere la gente, ya sea de manera oficial o de manera más cotidiana, digamos, a la misma comunidad, ¿verdad? En ese caso, que los nombres sean que uno y el otro nombre sirvan para la misma comunidad, es un hecho que depende de los humanos. Y que haya un lugar delimitado por una convención humana al cual uno se puede referir como Tres Ríos o la Unión, eso es un hecho porque ahí está el lugar. ¿Se entiende? Entonces, Sí, vean, perfecto. ok, perfecto. Ven aquí, hay dos maneras de referenciar la cosa. Tenemos otra. Pero, Adelante, por favor. ok, no, es que, o sea, hace poquito dijo como que una vez que no sé, se propone la premisa, la proposición, o el hecho, entre comillas, que después ya se puede empezar a evaluar qué tan cierto, qué tan verdad o qué tan falso es. Entonces, mi pregunta es si para hacer este, como, no sé, este estatuto lógico, no sé, ¿es binario o hay como un cierto espectro de grados de veracidad, por decir así? Sí, vamos a ver. Ahorita te voy a preguntar específicamente en qué es en lo que estás pensando, pero propiamente hablando, simplemente parecería que sí es binario, en el sentido de que las proposiciones o son verdaderas o no lo son, ¿verdad? O sea, vamos a ver, aquí no habría una posibilidad de verdad probabilística, digamos, a partir
que también, digamos, hay entornos donde ese tipo de acercamiento es posible, ¿verdad? Tampoco estamos aquí ante Schrödinger, por supuesto, ¿verdad? Sino que simplemente nuestros enunciados tendrían que corroborarse a partir de lo que describen. Y es que una vez que los corroboramos, tendríamos que ver qué tanto efectivamente se corresponden. Habiendo dicho eso, y sosteniendo, o sea, manteniendo esto de que parece ser que la resolución es binaria, o sea, o es verdadero o no lo es, habría que ver también qué pasa cuando incluso el entorno descriptivo con el cual hay que contrastar un estado de cosas, también él mismo, digamos, es susceptible de ser una interpretación a propósito de lo que está ocurriendo. Simplemente le pongo el siguiente ejemplo. Si usted le pregunta a alguien no sé, contemporáneo con Aristóteles, ¿verdad? A propósito de la centralidad de la Tierra en relación con el universo, pues obviamente le va a decir que sí, que está en lo correcto y que ese enunciado es verdadero, ¿verdad? Ese enunciado para nosotros ahora es falso, o sea, la Tierra, no sostenemos que la Tierra sea el centro del universo. Ahora, eso no implica que haya habido ningún tipo de cambio en lo que ontológicamente efectivamente se da, sino que lo que está es dándose un cambio en la manera en que nosotros nos aproximamos referencialmente a cómo son las cosas. No sé si me explico. O sea, no es que el hecho de que según el modelo tolemaico la Tierra estuviera en el centro y que eso fuera una proposición verdadera para ese modelo explicativo y que para nuestros modelos explicativos no lo sea, eso no quiere decir nada desde el punto de vista ontológico. O sea, no quiere decir que antes la Tierra estaba en el centro y ahora no lo está, sino que antes teníamos un modelo de representación que era eficaz y hasta cierto sentido era eficiente, partiendo del supuesto de que la Tierra estaba en el centro. Y aun cuando descriptivamente hoy tenemos razones para separarnos de esa explicación, digamos, en aquel momento el criterio era qué tanto se correspondía, digamos, esa explicación con, en ese caso, la interpretación que se tenía sobre las cosas, ¿verdad? Esto establece también un punto que es delicado, ¿verdad? Porque entonces la pregunta es qué no es interpretativo, ¿verdad? Y eso es todo un problema, digamos. Filosóficamente hablando, porque, vamos a ver, podría hacernos caer en un ultra relativismo, ¿verdad? En el sentido de que el conocimiento entonces, como tiene que ver con los parámetros que lo hacen posible, entonces el conocimiento ya, a partir de ahí podría renunciarse o podría uno establecer una tendencia a renunciar al contenido, al conocimiento objetivo de las cosas. Y eso tiene sus consecuencias, digamos, epistemológicamente. Ok, sí, creo que sí me queda claro. Entonces, lo que es ontológicamente objetivo siempre va a ser de la manera que es, pero lo que sí tiene cierto grado de probabilístico es la correspondencia de lo que nosotros entendemos acerca de lo objetivo, ¿no? Sí, y habiendo dicho eso, vamos a ver, es que todo conocimiento en última instancia se puede también expresar como una función probabilística. En el sentido, por ejemplo, conocimiento objetivo, algo que sepamos, algo de lo que estemos completamente seguros en este momento. La composición, digamos, molecular del agua, ¿verdad? SH2O, ¿verdad? Si eso lo pasamos a un tipo de conocimiento probabilístico, lo que decimos es que lo que sabemos del agua es que el 100% del agua, ¿ya? Se compone de moléculas de las moléculas de oxígeno e hidrógeno en la proporción que la fórmula dice, por decirlo de alguna manera así rápido. ¿Ve? Ahí estamos ante una probabilidad nula de que ocurra de manera alternativa, o sea, de que haya agua que sea, no sé, 1.5 y 1.5 átomos de cada uno, o sea,
O sea, ahí negociamos, negociamos y salimos con un agüita un poquito más, un poquito diferente, ¿no? No, ahí no, ahí ese conocimiento es objetivo. ¿Por qué? Porque si no cumple con ese parámetro, entonces no es agua. Hay otro tipo de conocimientos que también, por ejemplo, a propósito de conocimiento científico, que lo que pasa es que su probabilidad es altísima. Su probabilidad es altísima, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se describen, no sé, rasgos, por ejemplo, de especies que distinguen a las especies. Me surge ahorita, por ejemplo, por poner el ejemplo, esto de, me imagino que ustedes conocieran, hay toda una rama de las artes plásticas que tiene que ver con la ilustración de especies. Quienes se dedican a esa ilustración tienen que ser sumamente cuidadosos. Y ha habido casos de que a algún artista le devuelven un dibujo porque representó, no sé, un tipo de pulga que tienen, no sé, 7 púas en una pata, ¿verdad? Y el artista, no sé, se descuidó, no las contó, lo que sea, y pone 6 en una pata. A ojo de biólogo, el ojo del biólogo especialista en pulgas, digamos, él inmediatamente le dice, no, vea, tenga cuidado. Si usted representa esta pulga sin esa púa más, usted está fallando en describir uno de los rasgos que es absolutamente importante para describir a la especie, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esas pulgas, bien puede ser que pase que alguna de ellas tenga más o menos púas en las patas, ¿verdad? Lo que pasa es que la ocurrencia de esas instancias, diríamos, es tan baja que no es significativa para incidir en lo que denominamos conocimiento objetivo de ese tipo de pulgas. Si llega el momento en el que se empiezan a encontrar demasiados ejemplares con esa característica alternativa, entonces hay que tomar una decisión a propósito de cómo la manera en que nos referimos a esas pulgas, en que las clasificamos, tiene que ser entonces diferente, ¿verdad? Pero entonces ahí lo que estamos hablando es también de que eventualmente estamos abiertos a que podría darse el caso de que una pulga salga con menos púas, pero eso lo vemos como una excepción a una regla que es general. O sea que la ocurrencia de ese tipo de contenido es probabilísticamente muy elevada. Y eso nos da una cierta seguridad y por lo tanto un cierto nivel de objetividad. ¿Se entiende? Sí, sí, bastante bien. Muchas gracias. Claro. Ahora, aquí el esquema que está utilizando Searle es muchísimo más sencillo, ¿verdad? Son proposiciones que o bien son verdaderas o no lo son, o bien no lo son. Bien, veamos este tercer ejemplo que tenemos acá a propósito. Profe, perdón. Ajá. Creo que complementa un poco lo que estaba preguntando Flores. ¿Él Adelante. habla de distintos tipos de correspondencias o no? No, él lo que habla es que el realismo externo se remite, digamos, a este tipo de verdad que se define como esa correspondencia entre lo que la proposición dice de las cosas y lo que ocurre en las cosas. Pero sabemos que hay otros tipos de referencias a lo que es verdadero, digamos. Por ejemplo, una manera de entender verdad puede ser como a partir de una corroboración estadística de cuál es la expectativa que tiene en un ámbito determinado de conocimiento que algo ocurra de una determinada manera, más o menos a propósito del ejemplo que también di. Hay teorías también a partir de las cuales también es verdadero, la verdad por convención, digamos, que a partir de lo que nosotros describimos del mundo, eso es lo que es verdadero. Eso también de alguna manera entra en los ejemplos que di. ¿Por qué? Porque que la Tierra sea ciertamente el centro del universo es verdadero para el modelo tolemaico solamente porque el modelo tolemaico opera como un modelo convencional de referencia según el cual, digamos, la proposición que dice que la Tierra está en el centro del universo es verdadera. Si nos salimos de esa convención, digamos, que es ese modelo, entonces a partir de ahí, esa proposición, pues especialmente más contemporáneamente, tiene pocas probabilidades de sobrevivir como una proposición verdadera, ¿verdad? Entonces, hay diferentes teorías de la verdad.
¿verdad? Pero a la que está remitiendo Searle es a la de la correspondencia. Ok, pura vida, profe. Muy bien, perfecto. Veamos este tercer ejemplo que tenemos acá. En todo triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Este tipo de ejemplos nos permite traer a colación una discusión que es interesante. Por ejemplo, en esa discusión incluso Bertrand Russell estuvo introducido, digamos, hace más o menos 100 años, ¿verdad? A propósito de si podemos también, a propósito de los modelos de verdad que preguntaba Luis recientemente, si podemos sostener el hecho de que hay ciertos contenidos que podemos decir que son ciertos independientemente de los humanos, pero que el conocimiento o la referencialidad a ese tipo de contenidos solamente son posibles porque hay humanos. Pero son formalmente ciertos. Por ejemplo, lo que pasa con el lenguaje matemático. En algún momento se llegó a discutir a propósito de si lo que ocurre con las matemáticas es que simplemente las matemáticas son un tipo de ocurrencia de reglas formales y que los seres humanos lo único que hacemos es que las vamos descubriendo. Vamos ahondando en su conocimiento y lo que vamos es desentrañando poco a poco cómo es que operan las relaciones que de por sí se dan en ellas, ¿verdad? Esto surge a partir de ciertos problemas a propósito de que nosotros tendríamos que poder explicar, o tendríamos que preguntarnos en algún momento si el conocimiento, como vamos a ver, ¿se acuerdan de la expresión de Kant? De que todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia, pero no todo nuestro conocimiento surge de ella. Ahí está ese problema de fondo. ¿Por qué? Porque hay quienes dirán que en última instancia, incluso los más formales de los principios, como el principio de no contradicción, el principio de identidad, remiten de alguna manera a una realidad en la cual nosotros notamos que eso opera de esa manera y que después que nosotros por así decirlo, abstraemos, es que nos podemos referir a ellos de la manera en que lo hacemos, no antes, nunca antes. ¿Verdad? En ese sentido, entonces, habría que ver qué pasa con las matemáticas, ¿ya? Por ejemplo, la proposición que dice, yo les mencioné la clase pasada, aquel ejemplo de que de una totalidad, sus dos mitades son exactamente iguales, o la suma de las dos mitades tienen que darme la totalidad, ¿verdad? Ahí hay una relación que es como muy básica, por así decirla, pero la pregunta es, ¿esa relación es objetiva, está en las cosas, se da, se da, o sea, podríamos decir, ¿es una relación real o necesitamos el conocimiento humano para poder establecer tan siquiera la relación? Y en ausencia de lo humano, ¿qué pasa con las cosas que operan según esta relación en la realidad? La relación existe solo para nosotros o ya existía, digamos, en esa realidad. Esto es toda una pregunta que, por supuesto, no vamos a responder hoy, ¿ya? Pero el punto es que vean que la proposición que describe de alguna manera el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Es cierta, parece ser que requiere de lo humano para ser formulada, obviamente, definitivamente eso queda claro de que se requiere de lo humano para que estas proposiciones sean expresadas, pero la pregunta que uno puede hacerse de fondo es si se necesita de lo humano para que la relación tan siquiera exista, ¿verdad? Pero esas son posibilidades, digamos, que tenemos dentro del conocimiento matemático. No sé si tendrán alguna otra pregunta o algún comentario. Sí, Tengo una bueno, pregunte. profe, ¿cómo entra aquí algún tipo de pregunta teológica? No pueda. Ok, vamos a ver. Bueno, también depende de la pregunta teológica, pero el punto es, ¿qué pasa con Dios? ¿Existe Dios? ¿Verdad? Dependiendo de la postura de la explicación, ¿verdad?
Habrá quienes digan que Dios existe independientemente del humano, o sea, de que Dios es real, el ente realísimo, ¿verdad? Como por ejemplo Anselmo, Tomás, estaban convencidos de eso. Este, Aristóteles está convencido de que existe una divinidad. Las religiones politeístas también están persuadidas de que existen las deidades que les sirven, digamos, para darle una explicación y un sentido al mundo. Entonces, vamos a ver, aquí podríamos situarnos en dos niveles, podríamos cuestionar, bueno, la descripción según la cual, por ejemplo, efectivamente hay una deidad que tiene cuerpo de humano y cabeza de elefante, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, si nos situamos dentro de quienes efectivamente profesan la fe de Ganesha, muy probablemente ellos digan, sí, esta divinidad existe. Y la representación de un ser humano con cabeza de elefante es simplemente una representación posible, digamos, determinada de un principio que existe, que existe, digamos. Por ejemplo, también otra posibilidad es explicar que la representación de una divinidad que tiene cuerpo de ser humano y cabeza de elefante es simplemente posible porque culturalmente hay una comunidad, digamos, que generó esa explicación. Y además, digamos, partiendo del hecho, digamos, por ejemplo, una explicación atea de las religiones hindú, lo que diría es, bueno, sí, es simplemente la manera de explicar este tipo de variables en su cosmología, ¿verdad? Independientemente de lo que uno diga a propósito de la existencia o no de Dios. Ahora, el asunto es que, en la verdad, si lo que queremos, si tu pregunta va orientada, Yamil, a propósito de qué tan verdaderas pueden ser las proposiciones acerca de la existencia de la divinidad, podríamos remitir entonces a Kant. A partir de Kant, vamos a ver, si suscribimos la crítica que hace Kant, entonces lo que tendríamos que decir es que hay un problema con las proposiciones descriptivas que dicen que Dios existe. ¿Por qué? Porque nosotros en última instancia no podemos meter a Dios en un estado de cosas, porque sabemos que a Dios no se lo puede conocer sensiblemente, de Dios no podemos tener experiencia y cosas así por el estilo. Entonces ahí no nos calzaría la posibilidad de establecer algún tipo de correspondencia entre las proposiciones que dirían que Dios existe y el estado de cosas a donde quisiéramos ir a encontrarnos a ese Dios. Entonces, aquí habría un problema. Esta explicación de Searle se compromete con aquello de lo cual podemos efectivamente generar un conocimiento del cual podamos tener certeza. El conocimiento a propósito de lo divino no tiene nada que ver con el conocimiento científico. Es algo que se afirma y que se suscribe por otro tipo de vías, por ejemplo, por vía de la fe, por vía de la creencia. Ahora, las creencias son este tipo de proposiciones, ¿verdad? Que existen precisamente porque hay seres humanos que las establecen, que las proponen, que las postulan. La relación entre lo que dice la creencia y el estado de cosas que tratan de describir es incorroborable. Por lo tanto, la existencia de Dios se nos sale del mundo de lo verificable, o sea, de lo que podría eventualmente poder ser enjuiciado en términos de verdad o falsedad. No sé si con eso quedas satisfecho, Yamil. Sí, sí, es que este tema preciso me recuerda una pregunta que yo le he hecho en unas clases atrás, que yo le decía, si el mundo queda despoblado, solo quedan dos personas y no tienen memoria, o solo quedan dos bebés y crecen y no hay cómo crear o desarrollar ese concepto Dios, entonces se va a perder ahí. Sí, como concepto podría ser ese y un montón de conceptos culturales, un montón de conceptos que son históricos, relacionales, etcétera, etcétera, sí, efectivamente. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Flores. Sí, yo iba a comentar que esas preguntas que se hizo acerca del, no sé, el estatuto ontológico de la matemática me hacen mucho pensar en las constantes que se ven a través de la naturaleza y que es pi, Euler, no sé, bueno, en física hay 1000.
y que sí, que quién sabe si están ahí o qué significan esas constantes y que sean esos valores en específico y que dependan casi que todo nuestro conocimiento matemático y físico de ellas. Y sí, no sé, es interesante esas preguntas. Claro, ahí el asunto de Flores, que yo creo que también siempre hay que tener en cuenta de que nosotros somos los tipos de bichos que somos por el desarrollo evolutivo que tenemos. O sea, vamos a ver, cuando uno de los atractivos que tiene, por ejemplo, la prueba físico-teológica, es que efectivamente para argumentarse hace remisión a un cierto orden que se ve en el mundo. Vamos a ver, el otro día, yo tengo una nena de 3 años y medio y ahora está bastante entusiasmada, le gusta mucho ver videos sobre plantas carnívoras, ¿verdad? O plantas insectívoras, que sería lo más adecuado decirles, ¿verdad? Y cuando uno ve, Darwin investigó mucho sobre estas plantas, hasta donde hemos visto en los documentales que uno consigue en internet, digamos. Y Darwin les ponía, hay algunas que lo que tienen son como unos, por así decirlo, pelitos, como con unas pelotitas que son secreciones pegajosas, que son dulces, eso atrae a los insectos, ¿verdad? Darwin le puso diferentes sustancias a estas protuberancias, por decirlo de alguna manera. Les ponía, digamos, gotas de leche, les ponía carne y cosas por el estilo, y se daba cuenta de que cualquier cosa que tuviera nitrógeno o hidrógeno, nitrógeno creo que era, bueno, en todo caso, cualquier cosa que fuera orgánica y que tuviera un componente ahí, hacía que la planta se replegara, ¿verdad? Y con eso la planta se alimenta. Y a partir de ese tipo de cosas, es muy curioso porque se ve que, gracias Emanuel, es nitrógeno. A partir de ahí es que uno ve qué tan atractivo es el hecho de explicar el mundo como un mundo ordenado, como un mundo organizado. Es muy fácil tender a decir, sí, las plantas generaron ese mecanismo para atrapar insectos. Es facilísimo terminar uno haciendo esa explicación y haciendo esa asunción de que el mundo opera en función de ciertos objetivos. Y eso tiene que ver, en última instancia, Flores, yo creo que con que nosotros, los seres humanos, hemos evolucionado para ser bichos que vemos ese tipo de patrones, precisamente porque nuestras capacidades establecen patrones. O sea, hay patrones a partir de los cuales nosotros observamos. Si los patrones están en nosotros potenciando la observación, entonces el descubrimiento de patrones en lo observado también es una posibilidad. Y después entonces, pues obviamente objetivar ese patrón, pues también es importante, ¿verdad? También es importante ver qué significa el que el patrón funcione de manera objetiva. Por eso es que yo les decía, ¿qué pasa? Y vos lo acabas de decir, ¿qué pasa si los seres humanos dejamos de existir? Las relaciones seguirán siendo reales, seguirán estando ahí, o sea, son las relaciones reales o dependen de nosotros para que sean observables. Es una pregunta fascinante. Es una pregunta fascinante. Sí. Eso que usted acaba de decir es un toque kantiano, ¿no? Sí y no. Con un eje ahí también realista. Sí, no, o sea, porque es que ya la pregunta va más allá de nuestra forma de conocer. Kant se compromete solo con nuestra forma de conocer. No, perdón, no esa pregunta, sino la anterior, que la de que nosotros vemos patrones porque estamos, o no sé, nos desarrollamos evolutivamente para reconocer patrones. Ah, sí, claro. Sí, claro. Sí, eso. Pues sí, la verdad sí, son bastante interesantes. Y de hecho eso le iba a preguntar en la clase pasada, pero no sé, no sé por qué no hablé. Pero, ¿cuál es el argumento a favor de la existencia de Dios, como que usted más lo hace pensar, o que más lo hizo pensar y que después dijo, no, que ya lo refutó, pero vamos, que más lo hizo pensar en el momento? No entiendo muy bien la pregunta, Flores.
no sé, digamos, sí, ¿cuál es el argumento a favor de la existencia de Dios que descartaría menos fácil, tal vez? Yo, Ajá. vamos a ver, Flores, Dave, para mí, para mí los tres son problemáticos, digamos. O sea, en ese sentido, digamos, yo atiendo bastante bien a Kant, pero recordad que en última instancia Kant lo que está diciendo es, lo que está es evidenciando nuestra imposibilidad a propósito de argumentar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy fácil suscribir los tres de manera, de igual manera, digamos. Me parece que los tres están en el mismo Sí, nivel, ok, sí, nivel, sí, sí, digamos. entiendo, claro, claro. Ahora, si por gustos tiene que ver, a mí me parece, me gusta mucho el tercero, digamos, el El físico físico teológico. teológico. Ajá, Me gusta mucho, digamos, me gusta sí. mucho, este, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el argumento, digamos, tiene que ver con una subjetividad, en este caso la mía, relacionándose con el argumento. Si tienen alguna otra pregunta, hagámosla tal vez después de la pausa, si son tan amables. Tengo que son las 12:11, volvemos a las 12:21. Perfecto.